me imagino que usted se va a identificar con esta entrevista si vive en una calle muy transitada, porque ya sabemos que son miles de personas los que están, entre comillas, acostumbrados a ese ruido de los carros, a todo ese bullicio de las calles, las motos, y aunque en un momento eso puede parecer normal y las personas se terminan acostumbrando, con el tiempo pueden empezar a sentirse cansados, con dolores de cabeza, con falta de concentración y un estrés que a veces es incomprensible. Por eso hoy queremos hablar de este tema, de cómo el ruido no solo afecta al oído, sino también agota el cerebro. Y es que según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.000 millones de personas en el mundo están expuestas a niveles de ruido que pueden dañar su salud, provocando cansancio mental, ansiedad y problemas cardíacos. Hoy está con nosotros la audióloga Silvia Bonilla para hablarnos de este tema. Bienvenida, la chica de verde. Buenos días. Hoy no nos pusimos de acuerdo, pero esto es demostración de que estamos conectadísimas. Totalmente, vea cómo nos vemos ahí en el monitor. Bueno, Sil, ¿qué tan cierto es que el ruido realmente puede agotar y desgastar el cerebro? 100% cierto. Y es que lo que pasa es que se nos olvida que no solamente escuchamos con el oído, el sonido no solamente entra por acá y ya nosotros lo escuchamos, sino que requiere de un proceso cognitivo, requiere del cerebro para nosotros poder entender qué es lo que estamos escuchando. Entonces, claro, el cerebro al estar escuchando durante todo el día todos esos sonidos a los que estamos expuestos, eventualmente, ya sea al final del día o varios días a la semana, ya el viernes uno no quiere ni contestar llamadas, ni escuchar sonidos, ni escuchar sonidos de oficina, hablar con nadie, porque ya hay un cansancio cognitivo, ¿verdad? Del requerimiento que nos exige esta concentración para escuchar los sonidos. ¿Y cuáles son esos efectos más constantes de ese ruido que escuchamos día a día para ese montón de personas que viven, sí, en estas calles, ¿verdad? Donde pasan camiones, escuchamos pitos, motos. Y a veces nosotros pensamos en el ruido en cuando estamos trabajando y hay maquinaria pesada y a la que nos estamos exponiendo, pero se nos olvida que el simple hecho ya de despertarnos de la calle, el sonido del tránsito, de las alarmas que ponemos para despertarnos, de las conversaciones en la oficina, música. Hay personas que no pueden estar en silencio porque necesitan esa estimulación de sonido para poder concentrarse. Son sonidos que a lo largo del día van sumando. Uno de los signos que podemos nosotros visualizar al que nos estamos exponiendo mucho al ruido o que estamos en un ambiente muy ruidoso es el estar pidiendo que nos repitan las cosas por el ruido que tenemos de fondo, ¿verdad? El otro es que el oído tiene un sistema de protección, es un mecanismo de defensa de cuando nosotros nos estamos exponiendo a sonidos muy intensos o a mucho ruido durante el día. Esto se llama fatiga auditiva. Generalmente nosotros lo podemos sentir al final del día porque cuando nosotros nos montamos en el carro en la mañana ponemos el radio del día anterior y tenemos el volumen súper alto y decimos, uy, teníamos ese volumen tan alto. Y claro, es porque al exponernos durante el día a todos esos sonidos, a la calle, al trabajo, a las llamadas telefónicas, tendemos a ir subiendo el volumen conforme van avanzando las horas del día. Ya el oído no escucha igual al final de la tarde a como escuchaba al principio del día, porque nosotros al despertarnos ya tuvimos un descanso auditivo, tuvimos un descanso del sonido. Esta fatiga auditiva es un mecanismo de defensa del sistema auditivo ante la exposición a sonidos intensos. Entonces lo que hace es tensar el sistema para evitar la transmisión del volumen y proteger el oído. Entonces nosotros podemos sentir que se baja el volumen. Esto también lo podemos sentir cuando vamos a conciertos, por ejemplo, a lugares muy ruidosos. Y el otro signo que podemos percibir de que nos estamos exponiendo a sonidos muy intensos es el ruidito que se conoce como tinnitus, pero que en este caso va a ser temporal. Es un ruidito que suena como pi y se quita. ¿Y se mantiene por cuánto tiempo aproximadamente? Pueden ser segundos. Que sería normal. Sí, que sería normal, pero por la exposición al ruido. Pueden ser segundos o pueden ser minutos y después se quita. Es temporal. ¿Y por qué es que algunas personas llegan a sentir ese cansancio, a veces hasta sentirse como irritadas, ¿verdad? Claro. Por el exceso de ruido. Porque a nivel del cerebro, nosotros al estar expuestos a sonidos, también el cuerpo empieza a generar hormonas como el cortisol que nos van a generar mayor estrés, mayor ansiedad. Entonces la persona al final del día dice, estoy cansada, me siento agotada. Va a necesitar también más concentración porque al estar nosotros en un ambiente donde hay muchos sonidos al mismo tiempo,
vamos a tener una sobreestimulación del cerebro, entonces el cerebro se tiene que concentrar extra para poder ponerle atención a los sonidos que sí quiere escuchar o a efectuar las tareas que sí requieren su atención. Entonces, al final del día, estas personas no quieren escuchar más sonidos, están cansados y son las personas que llegan a la casa que dicen, no me hable, quiero estar en silencio. Y ya que estamos hablando de sonidos y excesos de ruido, ¿hay alguna diferencia entre el ruido, por ejemplo, el de la calle, el de una fábrica, el de una casa donde también sea bulliciosa? La diferencia va a radicar más principalmente en la intensidad y en el tiempo al que nos exponemos. Entre más intensidad tenga ese sonido, si estamos hablando de 80 decibeles o más, va a ser un sonido que sí eventualmente nos va a generar daños también a nivel auditivo y que nos van a elevar los niveles de estrés y de ansiedad. Dependiendo del origen del ruido, ¿verdad? Vamos a tener también efectos, por ejemplo, de aumento de la presión arterial y dificultad también a la hora de dormir y descansar. Y hablando de tiempos, ¿cuántas horas al día se convierten en dañinas no solo para el oído, sino también para el sistema nervioso, esa exposición constante? Se habla de un límite de 80 decibeles, dependiendo de la cantidad de horas, un máximo de 8 horas diarias si estamos a ese nivel de volumen de exposición constantemente. Esto hablando a nivel laboral. Si estamos hablando ya que, por ejemplo, estamos con música o que estamos con audífonos por el trabajo, ahí aplicamos la regla 60-60, que son 60% máximo del volumen del dispositivo, 60 minutos al día. Lo que tenemos que hacer ahí también es que si yo bajo el volumen por cada 10 decibeles, puedo aumentar una hora de uso. Y tomando en cuenta que si vamos a utilizar los dispositivos electrónicos con sonido activo durante más de una hora, se recomienda hacer descansos de silencio por lo menos de 5 minutos. ¿Y cómo se relaciona el exceso de ruido, por ejemplo, con el insomnio o la falta de concentración? Porque sí llega a afectar. Claro, llega a afectar precisamente por el punto que estábamos hablando del aumento del cortisol. Si tenemos el cortisol muy alto, el cerebro y el cuerpo en general va a entrar en modo alerta, va a estar pendiente. Recordemos que los sonidos también son indicativos para nuestro cuerpo y para nuestro sistema nervioso de que hay algo que está sucediendo. Nosotros no podemos apagar los oídos, sino nosotros vamos a dormir, nosotros cerramos los ojos, pero no cerramos los oídos, no los podemos apagar. Es un mecanismo de defensa, entonces el sistema nervioso siempre va a estar activo ante los sonidos para poder atender a emergencias o alertas. Entonces, si nosotros durante todo el día o durante muchos días constantes siempre estamos expuestos a sonidos intensos, nuestro sistema nervioso siempre se va a mantener en este estado de alerta y le va a costar más entrar en ese modo de descanso porque la hormona del cortisol va a estar elevadísima. Y es verdad que el ruido también puede poner en riesgo o atraer el tema de ansiedad o depresión. Correcto, el ruido va a generarme más ansiedad, ¿verdad? Porque va a estar relacionado con el estrés, y en temas más de depresión se habla más por el tema del aislamiento. Si yo estoy expuesto al ruido, voy a tender a aislarme. Incluso hay mecanismos que utilizan las personas de ponerse los tapones auditivos, protectores auditivos para aislarse del sonido, ¿verdad? O utilizan también otros audífonos para tener música y aislarse del ruido ambiental, que también esto es contraproducente, porque entonces ahí estamos hablando de un tema de aislamiento que eventualmente me va a generar una pérdida auditiva y daños irreversibles en la audición. Esto me va a afectar también en la parte emocional, porque no me voy a poder comunicar con otras personas y me puede generar algún tipo de depresión. ¿Y hay algunas señales, esos signos de alerta que nosotros, nadie se conoce mejor que nosotros, que podamos ponerle atención y decir, sí, ya me está afectando de más esto y necesito ir donde un especialista? El primer signo va a ser ese ruidito, ese pi, va a ser uno de los primeros signos que inicialmente va a ser temporal, es decir, que se va a presentar durante unos segundos o unos minutos y se quita, pero eventualmente si no tomamos estas medidas de protección y correctivas, se va a presentar ya de forma más permanente. Y esto va a ser signo de que tenemos una pérdida auditiva. La fatiga auditiva, esa sensación de que se me baja el volumen cuando me estoy exponiendo a ruido, también puede ser un signo al que tenemos que prestarle atención. Es una sensación de taponamiento en uno o en los dos oídos que luego se recupera con el descanso auditivo. Y aquí la recomendación va a ser que si usted se expone a sonidos intensos, no importa si trabaja o no con ruido, sino si frecuenta lugares muy ruidosos, también pensar en utilizar protección auditiva, porque así vamos a estar protegiendo no solamente nuestra audición, sino también nuestra salud mental y nuestro cuerpo en general. Aquí nos está preguntando un televidente que si los audífonos con cancelación de ruido realmente ayudan o más bien pueden ser perjudiciales. ¿Sí?
Pueden ayudar muchísimo porque nos van a ayudar mucho a la hora de aislarnos de sonidos ambientales, pero pueden ser contraproducentes porque la persona más bien tiende a subir el volumen. Entonces aquí lo que tenemos que tener presente es la regla del 60-60 para evitar exponernos a sonidos intensos con los audífonos al usarlos como un mecanismo de aislamiento del ruido ambiental. Dicen también, ¿existe alguna diferencia en cómo el ruido puede afectar a los adultos mayores y a los jóvenes? En realidad a los adultos mayores les va a afectar un poco más, pensando más en el tema de la ansiedad y en el tema del descanso a la hora de dormir, porque su sistema nervioso va a tener o va a ser más sensible a la exposición a ruidos. Ya el cerebro no tiene los filtros que nosotros jóvenes sí tenemos activos, como la capacidad de poder distinguir entre un sonido que sí quiero escuchar y un sonido que tengo de ruido de fondo. Además, recordemos que en los adultos mayores es más frecuente la pérdida auditiva también relacionada con la edad. Entonces, sumado a la exposición de ruido, tenemos una dificultad para escuchar los sonidos que sí quiere escuchar, y esto va a poner en alerta el cerebro y el mecanismo de defensa de protección del oído. Muchísimas gracias, Silvia Bonilla, por esas recomendaciones y este tema tan importante. Ahora es momento de activar el sentido, pero de la vista también, porque hay una comida tan deliciosa que nos va a presentar José. Adelante.